Muy bien, hermanos, vamos a tener nuestro tiempo de meditación en la palabra del Señor. Hemos alabado al Señor, nos hemos gozado escuchando y cantándole al Señor. Y hoy les voy a pedir, por favor, en estos momentos que usted pueda abrir sus Biblias porque vamos a leer la palabra del Señor, ¿sí? Y acompáñame, por favor, querido hermano, hermana, al Evangelio de Juan, capítulo número 11. Y leamos todos juntos. Juan, capítulo 11. Versículo número 1, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Muy bien, hermanos. Estamos estudiando estas semanas las palabras del Señor Jesús, con las cuales Él se describe a sí mismo, ¿verdad? Hemos estado viendo cómo Jesús se describe a sí mismo como el pan que desciende del cielo. Él se describe a sí mismo como la luz de este mundo, se describe a sí mismo como el buen pastor, se describe a sí mismo como la puerta que da acceso. Y el día de hoy vamos a ver en esta quinta oportunidad cómo el Señor se describe como la resurrección y la vida. Este es un pasaje, no lo hemos leído completo porque vamos a seguirlo estudiando a lo largo de estos minutos, pero este es un pasaje muy, muy importante dentro del ministerio del Señor Jesús, uno de los eventos muy importantes que vamos a poder ver, uno de los milagros más grandes también del Señor Jesús, la resurrección de una persona que ha estado muerta durante varios días. Ahora, si nosotros pudiéramos de alguna manera, ¿verdad?, graficar todo lo que está pasando en estos tiempos con la pandemia, que ya vamos 6 meses de pandemia, muchísimos muertos y mucha tragedia que ha ocurrido en casi todos los países de este planeta. Vemos, hermanos, cuán frágil es el hombre ante la enfermedad y ante la muerte. Una de las cosas que nos iguala a todos, hermanos, independientemente de la condición social, independientemente de la edad, independientemente de la posición económica, independientemente de todas estas cosas, algo que nos iguala a todos, a pobres y a ricos, es la muerte, algo que el hombre no ha podido vencer hasta el día de hoy, la muerte. Sin embargo, vamos a ver en este pasaje cómo el Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte y no solo ello, sino que vamos a entender cómo el Señor, nuestro Dios, a veces permite que sus hijos pasemos por situaciones difíciles en nuestras vidas, pero esto es conforme a sus propósitos, ya que Dios quiere mostrarnos o quiere llevarnos a conocer a Jesús. Quiere mostrarnos cuán frágiles somos, que por más inteligentes, por más dinero, posición, cargos, habilidad que podamos tener en la vida, al final la muerte nos iguala a todos y no hay nada que el hombre pueda hacer al respecto. Y por ello, cuánto necesitamos de Él y mostrar así su gloria.
Este pasaje, hermanos, lo podemos bosquejar, podemos organizar en 4 secciones, hermanos. Crisis de fe que sirve para los propósitos de Dios, crisis de fe que nos revela al Señor Jesucristo, una crisis de fe que revela nuestra propia fragilidad y por último, crisis de fe que revela la gloria de Dios. En las manos de Dios, hermanos, aún la muerte vamos a ver que tiene un propósito y Dios siempre está buscando glorificarse por medio de la persona de su Hijo Jesucristo y trabajar en nuestras vidas, ¿sí? Trabajar en nuestras vidas, llevarnos a confiar más en Jesús, llevarnos a confiar más en Él. Y toda crisis, hermanos, si tú puedes escuchar en esta mañana con los oídos bien abiertos, pero sobre todo con los oídos espirituales, con el corazón dispuesto, vas a poder comprender en esta mañana que aún la crisis que puedes estar pasando en las manos de Dios tiene potencial para cosas buenas, tiene potencial para cosas importantes. Lo primero que vamos a ver en este pasaje son los primeros versículos que hemos leído, ¿cierto? Donde se nos presenta, hermanos, donde se nos presenta, como ya te decía hace un momento, uno de los mayores milagros del ministerio del Señor Jesús, la resurrección de una persona que estaba muchos días ya muerta, y sin embargo ninguno de los sinópticos lo nombra, solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan, y se nos presentan algunos personajes. Se nos dice que en una aldea de Betania, que es una ciudad cerca a pocos kilómetros de Jerusalén, vivían 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. Nos dice el verso 5 de este mismo pasaje, de este mismo capítulo, que eran personas a las cuales Jesús amaba mucho. Había una relación de amistad, de amor muy grande entre el Señor Jesús y estos 3 hermanos, Lázaro, María y Marta. Ahora, ¿qué sabemos de ellos 3? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estas personas? Bueno, sabemos por la escritura, por el testimonio de unos pasajes que vamos a leer en unos momentos, sabemos que Marta era una mujer muy activa, muy hacendosa, muy dedicada a las cosas que ella tenía que hacer. Una mujer, podríamos decirlo, de armas tomar, no porque tuviera un mal carácter o porque fuera una persona rencillosa o beligerante, no, para nada. Lo que vemos en la escritura sí es que es una mujer de armas tomar activa, no es una mujer pasiva, sino es una mujer hacendosa, dedicada a lo que tiene que hacer, que siempre está haciendo algo. Aprendemos y vemos que María, por el contrario, era una mujer más sensible, más de ser una mujer adoradora, consagrada al Señor, que gusta más de sentarse en los pies del Señor y escucharle, y una mujer muy sensible, de un corazón muy sensible, ¿sí? Cada una, por supuesto, creyentes en el Señor, pero cada una en su personalidad muy diferente. De Lázaro sí no sabemos mucho. Lo único que sabemos es de que cuidaba a sus hermanas. Así que, bueno, esto ya nos dice que tenía un buen corazón, que era una persona que probablemente no formó una familia por cuidar a sus hermanas, una persona responsable, una persona a la cual el Señor Jesús también amaba. Así que una persona con un buen corazón. Los pasajes en los cuales nosotros podemos aprender un poquito más acerca de esta familia, de esta pequeña familia, son Lucas capítulo 10, del verso 38 al 42, donde se nos dice que Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Probablemente sea la primera vez que se conocieron, no lo sabemos. Pero se nos dice que Marta y María estaban allí y mientras el Señor Jesús enseñaba en la casa de ellos, María se sentó a sus pies y solamente escuchaba las enseñanzas de Jesús, mientras Marta estaba preocupada en muchos quehaceres, seguramente tratando de ver la preparación de los alimentos, de cómo hospedar a sus invitados, preocupada y muchos quehaceres. Y Marta se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No? Un poquito reclamando que María también debería estar junto con ella ayudándole, ¿no? A preparar todas las cosas. Y dice: dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una te es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ya vamos perfilando, ¿no? Vamos viendo el perfil de cada una de estas 2 hermanas. Otro pasaje que se nos muestra también es un pasaje a futuro, en Juan capítulo 12, versos 1 al 8, cuando ya Lázaro había resucitado. Dice: 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, una vez más,
Marta siempre activa, ¿no? Siempre tratando de homenajear a su Señor, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, ¿no? Recuerda, Lázaro ya había resucitado, así que era esto una reunión de alegría, de celebración. La gloria de Dios se había manifestado, Lázaro había resucitado, una cosa increíble, un ambiente de camaradería, de amor, de unión, de felicidad, de gozo. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y bueno, la escritura nos dice que el reclamo más bien fue porque él era ladrón, ¿no? Y quería hurtar de ese dinero, no porque se preocupara de los pobres. Independientemente de eso, que es un tema de otro estudio, aquí vemos también perfilado el carácter y la actitud de ambos, ¿no? Tanto María, un carácter servicial, más activo, y Marta, un carácter más sensible, más entregado, más consagrado, más de derramarse delante del Señor y poder estar ahí en adoración, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, estos dos pasajes son los que nos muestran, junto con el Evangelio de Juan, capítulo 11, acerca de estos tres hermanos. Y bueno, la disyuntiva era ahora que Lázaro se encontraba muy enfermo y no nos dice de qué exactamente, pero era una enfermedad mortal, y sus hermanas pues mandan a llamar al Señor, mandan a decirle al Señor que su amigo Lázaro, el que ama, se encuentra enfermo. Ahora, realmente para el momento en el cual ya llegaron los mensajeros a Jesús a avisarle, Lázaro ya había muerto, porque Jesús se queda 2 días más esperando, y cuando llega a Betania le dicen que Lázaro ya había muerto hace 4 días. Así que para cuando los mensajeros llegaron a avisarle al Señor Jesús, ya había muerto Lázaro. Y más los 2 días que esperó el Señor, se cumplieron esos 4 días que pasó Lázaro en la tumba. Lázaro ya había muerto. Ahora, al oír el mensaje de que Lázaro había muerto, Jesús les dice a sus discípulos que la enfermedad de Lázaro no era para muerte. Ahora, no significa, o no está diciendo el Señor aquí que Lázaro no iba a morir. Está diciendo que el desenlace de toda esta situación no iba a acabar allí, ¿no? Aunque sí murió realmente Lázaro y produjo bastante dolor en sus hermanas, como lo vamos a ver. Jesús, nuestro Señor Dios, veía lo que resultaría de esta prueba. Así no estaba enfocado en esta vicisitud momentánea de la muerte, en este trago amargo, sino que él estaba mirando el resultado al final de todo esto que iba a suceder. Esta prueba, por el contrario, no iba a ser para muerte, no iba a terminar en muerte, no iba a ser el final, sino que iba a producir que Dios sea glorificado. Y eso es algo importante porque nos enseña y nos va mostrando que aún en medio del dolor, aún en medio de las lágrimas, aún en medio de las pruebas, Dios puede ser glorificado. Esto nos suena un poquito chocante a los seres humanos porque ¿quién quiere pasar una prueba, cierto? ¿Quién quiere perder a un familiar? ¿Quién quiere pasar por una enfermedad tan agonizante? ¿Quién quiere encontrarse en una discapacidad? ¿Quién quiere pasar por un momento de escasez económica? ¿Quién quiere pasar por una traición, por un engaño? Pues nadie, ninguno de nosotros quiere pasar por esas situaciones. Huimos de esas situaciones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aún Dios puede ser glorificado aún en medio de una circunstancia muy difícil. ¿Y cómo podría hacerlo? No estamos hablando de un masoquismo o que a Dios le agrade, se deleite en ver el dolor del ser humano, no, sino que aún en medio del dolor, Dios puede ser glorificado a través de la revelación de Jesús y su glorificación como el Salvador de los hombres. Y cuando las personas, a pesar del dolor que puedan estar sintiendo en un momento determinado, pueden alzar los ojos a los cielos y poner su esperanza en Jesús como el Salvador, en esa circunstancia Dios es glorificado. No decimos, la Biblia no enseña que Dios es glorificado en el sufrimiento, por decirlo, que Dios se deleite en el dolor, ¿verdad? No se deleite en el dolor del ser humano. Vamos a ver todo lo contrario, que Dios es bastante empático con el dolor de la humanidad. Sin embargo, sí podemos entender que aún en medio del dolor, si el hombre puede poner su mirada a los cielos y puede poner su esperanza en Jesús, entonces allí Dios es glorificado en medio de la fe, a pesar de las circunstancias difíciles. Entonces, otra cosa que vamos entendiendo acá es que el Señor amaba a Lázaro, hermanos, el Señor amaba a Marta, amaba a María, los amaba, aún así permitió que sufrieran. Entonces, el amor de Dios no es un amor que nos pone en una burbuja, ¿verdad? Y para que no te pase nada, ¿no? Yo te quiero y no quiero que te pase nada. No, el amor del Señor es un amor, por supuesto, protector,
por supuesto, eterno, por supuesto, que protege, que cuida, pero que también va más allá de nuestro entendimiento y que entiende que a veces es necesario que pasemos por un trago amargo, porque eso va a producir en nosotros un crecimiento, una mayor fe, una fortaleza que de otra manera, que si solo viviéramos sin ningún tipo de dificultad, probablemente no obtendríamos. Vamos a ver algunas cosas más acerca de esto. Entonces, el Señor Jesús, nos dice el relato que hemos leído, deliberadamente permaneció 2 días más sin acudir a la llamada de Lázaro, de las hermanas de Lázaro, ¿no? Deliberadamente, eso no fue algo que se le pasó el tiempo, se olvidó, no, deliberadamente esperó 2 días más. Y con esto entonces vemos que Marta y María vivieron 4 días de dolor y de angustia, si no es que más, porque ya veían a su hermano mal, lo vieron empeorar, lo vieron cada vez a ponerse peor, lo vieron agonizar, lo vieron morir, y estuvieron 4 días llorando la muerte de su hermano sin que el Señor Jesús apareciera. Entonces estamos hablando de varios días que tanto Marta como María pasaron en angustia, pasaron en dolor, pasaron noches en vela, muy probablemente llorando, gimiendo, sufriendo por la muerte de su hermano que las cuidaba, que había crecido junto con ellas, que por supuesto la amaba, aquí no ama a sus hermanos, y no le he experimentado una pérdida así, pero debe ser un dolor muy duro, muy triste, muy angustioso, la pérdida de un hermano. Y sin embargo, el Señor Jesús deliberadamente decidió no acudir durante ese tiempo, en cierto sentido, abstenerse y dejarlas pasar por ese proceso completo de dolor, de angustia, de lágrimas, con un propósito, hermanos. Tal vez en ese momento no se ve claro, pero pasados los 2 días, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: ok, es tiempo, vamos a Judea, vamos a Betania, vamos donde nuestro amigo Lázaro. Y los discípulos, que probablemente habían entendido que el Señor no quería ir para preservar su vida, porque le dicen inmediatamente: Señor, pero si te han estado persiguiendo, ¿por qué quieres ir? Pensábamos que no ibas a ir porque te están persiguiendo, y entendíamos, y era natural para nosotros pensar: no, el Señor Jesús no está yendo, por eso se está demorando, no está yendo porque no quiere ser apresado. Pero Jesús le dice: no es eso, no se preocupe, no hay nada que temer, porque el que trabaja de día no tiene temor, el que está en la noche tropieza, pero el que está de día y trabaja de día no tiene por qué tener ningún temor. En pocas palabras, Jesús está diciendo: no ha llegado mi hora todavía, así que no se preocupen, no hay problema, no me van a apresar, todavía no es el momento, todavía no ha llegado mi hora establecida por el Padre en el cual el Señor Jesús iba a entregar su vida, así que él podía ir con tranquilidad a hacer lo que tenía que hacer. Y les dice: Lázaro está durmiendo, ¿no? Y ellos no entendían que se refería al eufemismo de la muerte, y Jesús les aclara: no, Lázaro está muerto. Y miren lo que dice, es algo tremendo. Dice: Lázaro está muerto y me alegro por vosotros, dice. Y eso pudiera, si lo lees superficialmente, si lo lees sin detenimiento, sin estar meditando en esto, pudieras pensar que hasta incluso es un poco cruel, ¿no? Que el Señor pudiera decir: me alegro que se haya muerto, ¿no? O que haya esperado 2 días más, de angustia, de dolor para María y para Marta. Claro, Lázaro ya había muerto, sin embargo, pudieron haberse ahorrado 2 días de lágrimas, 2 días de sufrimiento, y una lectura superficial de este evangelio pudiera hacernos pensar que hasta cierto punto Dios tiene un poco caminos crueles, ¿no? Pero no, vamos a ver que esto no es así. Jesús dice claramente: me alegro por vosotros, dice, porque si yo hubiera estado allí, obviamente Lázaro no hubiera muerto, o Lázaro hubiera sanado muy rápido y se hubiera perdido esa oportunidad de crecimiento en la fe. Hermanos, a todo lo que está apuntando esto es a un momento en el cual no solamente Lázaro va a resucitar, pero Marta y María van a ser muy fortalecidas en su fe, los discípulos van a ser fortalecidos en su fe, la gente que está alrededor va a ver la gloria de Dios. Entonces era necesario que pasaran por este trago amargo, vuelvo a repetir, para el cumplimiento de los propósitos de Dios, que, hermanos, siempre son buenos. Los propósitos de Dios siempre están de acuerdo, están alineados con el carácter de Dios. Entonces son santos, son buenos y son justos, aunque necesariamente a veces implique pasar por momentos de sufrimiento, implique pasar por momentos de dificultad.
Y eso da un poco de sentido, hermanos, porque a muchas veces, hermanos, usted y yo pasamos pruebas y momentos difíciles y oramos al Señor pidiendo que seamos librados de estas situaciones y no encontramos una respuesta rápida. Yo he experimentado lo que es, hermanos, en algún momento de mi vida no tener trabajo, pasar angustia económica muy dura, orar al Señor por algún tipo de respiro económico y no recibirlo durante buen tiempo. Orar por alguna enfermedad para que el Señor quite de mí la aflicción física y no recibir respuesta. Ustedes saben que hasta el día de hoy, hermanos, oro por algún restablecimiento de mi salud y no recibo respuesta. Entonces, se entiende por qué. Pablo, hermanos, sabemos que él sufría un aguijón en su carne y él oró 3 veces al Señor para que lo quitara de él y la respuesta del Señor es no. La respuesta del Señor es no. Y la lógica humana diría, pero Pablo sería más productivo sin ese aguijón, sin ningún sufrimiento, en el pleno uso y de sus facultades mentales y físicas. Pero en la lógica de Dios, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, y Dios se glorifica al utilizar vasos frágiles, vasos débiles, vasos que aún, hermanos, podemos estar pasando algún tipo de discapacidad o de sufrimiento físico o de sufrimiento económico o de cualquier otro tipo de índole, pero Dios aún puede utilizarnos en medio de esto. Entonces, era mejor que Lázaro muriera en ese sentido para que la fe se acrecentara. Y vamos a ver, hermanos, algo precioso. Luego de la resurrección de Lázaro, ¿sí? Vamos a ver cómo la fe de todos se acrecienta, cómo el nombre de Jesús es glorificado. Entonces entendemos, al final de la historia entendemos, por eso era necesario que pasara toda esta situación. Por supuesto, cuando nos encontramos en medio de la tribulación no entendemos, hermanos. No entendemos, no nos gusta, lloramos, nos quejamos, dudamos. Sin embargo, cuando pasamos por la circunstancia difícil y ya Dios ha mostrado su propósito, entendemos que era necesario que pasase así. Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo, y las tradiciones dicen que era muy parecido físicamente al Señor Jesús, dice, ¿no? Le dice a todos sus condiscípulos, le dice, bueno, vamos, ¿no? Vamos para morir junto con él. Ahora, esta es una declaración pesimista, ¿no? Él está pensando, bueno, nos van a apresar, ya esto se terminó, pero ¿sabes qué? Es leal al Señor y dice, bueno, igual vamos, ¿no? Ya, si nos van a capturar, que nos capturen a todos, ¿no? Una declaración pesimista, pero de un pesimismo leal. Entonces, ¿y por qué se menciona esto? Porque vamos a ver, hermanos, que ni los discípulos, ni Marta, ni María, ni los que le rodeaban, nadie creía que después de haber muerto Lázaro, ya iba a haber algún tipo de solución. Los discípulos estaban, ¿para qué vamos a ir si ya murió? ¿No? ¿Para qué vamos a ir? Ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Cuando escuchamos a Marta decir, Señor, ya está muerto, bueno, si hubiera estado acá no hubiera muerto, no, pero ya murió. Cuando escuchamos a María decir, dice lo mismo igual, Señor, si hubiera estado acá hubiera vivido, no hubiera muerto, pero bueno, ya está muerto, ya pasó. Ninguno de ellos pensaba, o todos pensaban, perdón, que la muerte era algo definitivo, ¿no? Que ya no había nada más que hacer, porque por supuesto eso era la creencia judía, ¿no? Popular de esos tiempos. Y a pesar de que creían en la resurrección, por lo menos lo de la secta de los fariseos, nunca pensaban en una resurrección en este momento, ¿no? Sino al final de los tiempos. ¿Qué vamos entendiendo hasta acá, hermanos? Dios tiene propósitos soberanos más allá de nuestro entendimiento, ¿sí? Tratar de entender todo lo que Dios está haciendo, por qué lo está haciendo y hasta qué momento lo está haciendo, es un poco tal vez contraproducente para nosotros, porque nunca vamos a entender completamente toda la sabiduría y la grandeza y el poder y la majestad de Dios, ¿no? Pablo lo dice en Romanos capítulo 11, dice, oh profundidad de la grandeza y de la sabiduría de Dios, ¿no? Cuán insondables son sus caminos, cuán profundos son sus pensamientos, ¿quién le ha aconsejado? Muchas de las cosas que Dios hace, hermanos, no lo podemos entender. Solo tenemos que confiar en que lo que está haciendo Dios es bueno porque va de acuerdo a su carácter. Ahora, Dios nos ama, hermanos. Eso no lo olvides nunca, ¿no? El hecho de que Dios esté permitiendo que pasemos por una tribulación momentánea no significa que Dios no nos ama, hermanos. Que Dios no nos ama, ¿no? El día de ayer, por ejemplo, mi hija, la mayor, tuvo una actitud muy equivocada, ¿no? Algo que no debía de hacer, ¿no? Y yo la discipliné duramente y ella se resintió conmigo,
¿no? Se fue a su cuarto y se cerró ahí y no quería salir. La menor sí vino, pidió disculpas y todo, pero la mayor estaba ahí y no quería salir, estaba resentida. Entonces mi primera tentación como padre era, ya la castigué, ya lloró, ¿no? Voy a ir a abrazarla, ¿no? Entonces, pero dije, no, voy a esperar. Voy a esperar un buen tiempo porque quiero que procese, quiero que entienda y que piense por qué es que ha hecho esto, ¿no? Mi esposa fue a hablar con ella, le explicó y mi hija todavía se quedó ahí porque obviamente quería que su padre vaya, ¿no? A hablar con ella, ¿no? Tan chiquitita, mire, ya parece un adolescente. Y bueno, esperé un tiempo, esperé unos minutos, esperé unos 20 minutos más o menos, y de ahí fui. Fui, la abracé, se puso a llorar nuevamente, conversé con ella, le expliqué por qué era que la había disciplinado, que tenía que entender, ya, estuve con ella un buen rato, ahí y oramos y todo, y ya se solucionó, ¿no? Ya se calmó y todo, pero entendí que era necesario a veces, ¿no? Y justo meditando pues en todo este texto y todo, reflexionaba y decía, ¿no? A veces es necesario, hermanos, a veces Dios permite esos momentos de silencio en los cuales no hay una respuesta clara, no hay una puerta abierta, no hay una solución rápida, y nos sentimos solos, ¿no? Nos sentimos desamparados, ¿no? Dios, hoy oro y Dios no me escucha, ¿qué pasa? Dios no me ama, se ha alejado de mí, ¿qué he hecho mal? Y hermanos, muchas veces esos tiempos es para meditar, para reflexionar en nuestras vidas, si estamos haciendo algo mal, si necesitamos encauzar algo en nuestras vidas, si tal vez estamos siendo disciplinados por Dios, o está bien, no es una disciplina de Dios, no hemos hecho nada de lo cual tengamos conciencia, pero igual es algo que Dios quiere propiciar en nosotros, quiere crecer, quiere hacernos crecer. Entonces, el hecho de que Dios nos ama, hermano, no significa que no va a permitir que pasemos por diferentes pruebas a veces, dado que uno de los propósitos de Dios es glorificarse en nuestras vidas. Hermano, recuerda, el dolor, la tristeza, la angustia, tiene un potencial educativo en Dios, ¿sí? Tiene un potencial, un propósito educativo en Dios. El dolor a veces puede ser un gran maestro, hermanos. El dolor, el fracaso, la tristeza, la angustia, puede, no siempre va a ser así, depende de cómo reaccionemos ante ello, pero puede ser un gran maestro para nuestras vidas. Siguiendo el relato, vamos a ver que llegó Jesús, leemos Juan capítulo 11, verso 17. Vino Jesús y halló que ya hace 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, unos pocos kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Perdón, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Algo que nosotros podemos comprender acá es que ya pasados 4 días, hermanos, pues un cuerpo ya se encuentra en pleno proceso de descomposición. Ya una reanimación es completamente imposible. Hay algunas personas que han sido reanimadas por un electroshock o algún tipo de terapia reanimadora, ¿sí? De reanimación pulmonar, qué sé yo, respiración boca a boca, tantas cosas que pueden haber. Pero hay un límite en el cual ya eso es imposible, en el cual ya la muerte cerebral es completa, ya la sangre se ha coagulado, es imposible ya. Yo no voy a explicar detalles sórdidos del proceso de descomposición de un cuerpo, pero pasados 4 días es evidente que una persona ya es imposible de que pueda resucitar humanamente hablando, físicamente hablando, es imposible. Había muchos familiares que se habían quedado, habían venido, amigos, familiares habían venido y estaban todavía 4 días después, porque los velorios, digamos así, los entierros en los tiempos bíblicos duraban buen tiempo, ¿no? Duraban, la compañía de las personas que se quedaban ahí al lado de los dolientes, duraban varios días. Así que estas personas estaban acompañando a María y a Marta en su dolor por el hermano muerto, y cuando Marta escucha que Jesús está llegando, Marta, pues, hermanos, es su manera de ser, ¿no? Más activa. Entonces, apenas escucha que Jesús está llegando, ella sale inmediatamente
a encontrarse con el Señor, pero María se queda en casa, ¿no? María, recuerda, es una mujer más sensible, seguramente estaba muy afectada por esta situación, tal vez en una crisis de fe, hermanos, y preguntándose qué pasó, por qué el Señor Jesús no vino, por qué no nos ayudó, por qué mi hermano se tuvo que morir. Tantas preguntas, hermanos, que a veces uno puede tener, ¿no? Cuando pierde un ser querido, nos preguntamos tantas cosas, qué hubiera pasado si se hubiera quedado, arrepintiéndonos tal vez de cosas que no le dijimos o que le dijimos, recordando momentos, tantas cosas que pasan, hermanos. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por momentos así y sabemos de lo que estoy hablando. Pensamientos, recuerdos, nostalgia, mezcla de sentimientos, tantas cosas, hermanos. Y aunque nuestros familiares fallecidos puedan ser creyentes y sabemos que están en los cielos, igual el dolor, la angustia es algo que está en el corazón y que es difícil, por lo menos en los primeros días, manejarlo. Al encontrar al Señor Jesús, Marta expresa su decepción y tristeza, ¿no? Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto, ¿no? Y esto es una mezcla de reproche, es una mezcla de dolor, es una mezcla de resignación. No podemos ver las expresiones de la cara de Marta y de María, pero hermanos, creo que tú le entiendes lo que está diciendo, ¿no? No es una queja violenta, ¿no? Marta no es una mujer que es dura con el Señor, no, pero es una queja en cierto sentido, es una queja dolida, es una resignación, es una decepción, decirle, Señor, ¿por qué no estuviste aquí? ¿No? Señor, si tú hubieras estado acá, yo sé que mi hermano no había muerto, sé que tú lo hubieras sanado, pero mira las palabras detrás de esto, es decir, no solo ve la tristeza, no solo mira la decepción de Marta, pero mira lo que ella está pensando, ella está pensando, si tú hubieras estado aquí, cuando él estaba vivo, él no hubiera muerto, pero él ya murió, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Para ella, como para todos los que están ahí, la muerte era algo inevitable, algo de lo cual ya no se puede hacer nada. Y todos podríamos decir, sí, pues es cierto, ¿no? Ya la muerte es inevitable, ya no hay nada más que se pueda hacer. Muchos dirían, nosotros vamos a encontrarnos con Lázaro, pero Lázaro ya no va a volver, no va a volver más. Con motivo de ese dolor, también ya no vemos a Marta sirviendo, no vemos a Marta afanada en servir al Señor, ¿no? Está ella ahorita, su mente en otra cosa, ¿no? Y es que es una de las cosas que las pruebas muchas veces hacen, ¿no? Nos saca de lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando estás pasando por una prueba, una dificultad, una tribulación y no lo estamos manejando correctamente, dejamos de orar, dejamos de servir, dejamos de leer la palabra, nos desenfocamos, nos olvidamos de las cosas que antes estábamos haciendo. Y María lo vemos, hermano. María era una mujer que cuando veía al Señor se preocupaba por servirle, por atenderle. En este momento no está haciendo eso. Ella está ahorita afanada, está pensando, ¿por qué no estuviste aquí, Señor? ¿Por qué no estuviste aquí? Sin embargo, algo que podemos decir a favor de Marta, y es lo que ella dice después. Sin embargo, dice, yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué significa esto? Ella está pensando que si Jesús pide a Dios que sea resucitado su hermano, ¿va a resucitar? No dice eso, no significa esto, porque inmediatamente Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y ella le dice, sí, yo sé que va a resucitar, pero al final de los tiempos. Entonces ella no está pensando que Jesús va a orar a Dios y que Dios le va a devolver a su hermano. No está pensando eso. ¿Qué es lo que está diciendo acá, hermano? Lo que Marta está diciendo, yo sé que tú sigues siendo el Hijo de Dios y a pesar de que no estuvieses aquí para salvar a mi hermano, pues sigo confiando, sigo creyendo en ti. Entonces, y eso es algo rescatable de Marta, hermanos, que ella entiende, a pesar del dolor, a pesar de la dificultad, de las lágrimas, del aparente abandono de Jesús, ella sigue creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que pide a Dios y Dios le da todo lo que él le pide. Entonces, sigue confiando en Jesús. Y eso es algo bueno, es algo rescatable. Lo peor que nos puede pasar, hermanos, es que en medio de las pruebas nos alejemos de Dios. Y muchas personas en medio de las pruebas se alejan de Dios. A veces, hermano, nuestra piedad es tan fuerte que solo hace falta, digo, es tan fuerte en un sentido sarcástico, que solo falta, hermanos, que alguien nos traicione para alejarnos del Señor. O que perdamos un trabajo para alejarnos del Señor. O que caigamos enfermos para alejarnos del Señor. ¿Cuántas personas, hermanos, antes de la prueba incluso eran fieles, se esforzaban, vino una prueba en sus vidas y se apartaron del Señor?
dejaron de orar, dejaron de congregar, dejaron de servir, se llenaron de ideas que solo esconden, hermanos, el real problema de su corazón, ¿no? Ponen excusas, no, el trabajo, no, me trataron mal, no, no me ayudaron, no me abandonaron, me dejaron solo, sola. Sí, pero lo que realmente está dentro del corazón es un abandono del Señor, se alejaron del Señor, se alejaron del Señor. Jesús le dice a Marta, Marta, tu hermano va a resucitar. Y ella dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar. Al final, en el día final, ¿no? Ella sigue pensando en esto. Porque recuerda, para los judíos y para todo ser humano, hermano, la muerte es el escollo infranqueable del ser humano, ¿no? Ricos, pobres, reyes, plebeyos, emperadores, tiranos, gobernantes, presidentes, políticos, diplomáticos, amas de casa, empresarios, obreros, ante la muerte, hermanos, todos somos iguales. Todos somos iguales, todos vamos a ir al cajón. Y la muerte, hermanos, es algo que nos deja completamente indefensos. Aún los seres humanos que se creen muy poderosos, que tienen mucha autoridad, poder y riquezas, en la muerte son indefensos, completamente vulnerables e indefensos. Pero Jesús le da una preciosa revelación a Marta, hermanos. Y mira, se lo perdió María, ¿no? Por no estar ahí. Yo soy la resurrección y la vida. Y mira cómo lo menciona en tiempo presente, ¿no? Él es. No dice Jesús, yo tengo la resurrección, o yo te voy a dar la resurrección, o yo conozco cómo resucitar. No, él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, dice, vivirá. Entonces, ¿qué nos muestra acá el Señor Jesús, hermanos? Que Él es la solución al problema de la muerte, porque Él ha vencido a la muerte. La muerte no tiene ningún poder, dice Pablo, sobre Jesús. No tiene ningún poder. La muerte tiene poder sobre el ser humano, pero no tiene poder alguno sobre Jesús. Y sobre los que están unidos a Jesús, tampoco. La muerte, recuerda, hermanos, es la consecuencia del pecado. Y no formaba parte de Dios en un principio. Mira, te voy a mostrar algo. Este cuadro, que puede parecer medio grotesco, ¿verdad? Se llama La Danza de la Muerte. Y la Danza de la Muerte no solo es un cuadro, sino es un estilo, ¿sí? Que se popularizó en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, y que se registró en obras de teatro, en pinturas, en libros, en poemas. Justamente, ¿por qué? Porque, bueno, tú sabes, el arte refleja la situación moral, espiritual, cómo se concibe la vida en determinada etapa de la historia humana. Entonces, ¿qué sucedió en los tiempos de la Baja Edad Media? La peste negra. La peste negra y muchas otras calamidades que eliminaron a muchas, millones de personas murieron. Si en esta pandemia, hermano, estamos próximos a tener 1 millón de muertos, hermanos, estamos hablando de la peste negra, estamos hablando de 200, 300 millones de muertos, una cosa espantosa. ¿Y qué reflejaban estos cuadros, este tipo de pinturas o literatura? Reflejaban, hermanos, que la muerte termina siempre ganando, ¿no? Claro, era un mensaje pesimista, ¿no? Lo que querían ellos, estos autores y literatos y todo, era graficar, era de que hagas lo que hagas, la muerte al final es victoriosa, la muerte al final gana, porque tengas dinero, tengas una buena familia, seas un hombre moral o seas un delincuente, hagas lo que hagas, al final morirás, ¿no? Y esa era más o menos la mente que permeaba en esos siglos. Pero la buena noticia, hermanos, es que no, ese no es el final de la historia. La muerte no termina victoriosa, la muerte no gana. Cristo venció a la muerte y eso es el mensaje, uno de los mensajes principales del Evangelio. Cristo venció a la muerte porque Él murió, pero Él resucitó y prometió que todos los que creen en Él, aunque pasemos por el trago amargo de la muerte física, resucitaremos. Y lo que vemos aquí en Lázaro es un anticipo de lo hermoso y maravilloso que Cristo va a hacer con aquellos que creen en Él. Recuerda, el pecado entró en el mundo por un hombre, la desobediencia de Adán, y por el pecado la muerte. La muerte no es sino la consecuencia del pecado, y el pecado pasó luego a todos los hombres. Todos hemos pecado y por ende todos merecemos la muerte. Por eso el ser humano muere físicamente, porque Dios no creó al ser humano para morir. Dios creó al ser humano inmortal, pero cuando Adán y Eva pecan, la muerte entra en el mundo y a partir de ese momento Adán y Eva se vuelven seres mortales, que enferman, que envejecen y mueren. Pero este no era el plan de Dios. Mira lo que dice la Escritura, ¿no?
Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El ser humano tiene un proverbial miedo a la muerte, ¿sí? Si tú sales a la calle y por supuesto hay medidas de seguridad que tomar, pero a menos que seas una persona sumamente irresponsable, pues vas a llevar tu mascarilla, tu protector facial, vas a llevar tu botella de alcohol, incluso otras personas llevan trajes completos de cuerpo entero, ¿verdad? Bueno, algunos los considerarán exagerados, otros no, pero más allá de eso, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos cuidamos? ¿Por qué usamos mascarilla? ¿Por qué no vamos a visitar a nuestros familiares? ¿Por qué no vamos a lugares concurridos? ¿Por qué no vamos a mercados o agencias cuando hay demasiadas colas? ¿Por qué lo hacemos? Porque no queremos morir. Como algún pastor decía, ¿no? Todos los cristianos vamos a ir al cielo, pero no hay apuro. Tenemos muchas cosas que hacer todavía aquí en la tierra y no queremos todavía morir. Queremos servir al Señor hasta lo más que podamos. Y eso hablando de incrédulos, de creyentes. Los incrédulos tienen terror a la muerte, no quieren morir, ¿cierto? No quieren morir. Pero Dios nos ha librado de ese temor a la muerte, porque para nosotros los creyentes, hermanos, la muerte no es sino simplemente el paso hacia la presencia de Dios. Así que Jesús en esta conversación con Marta le está desafiando a cambiar su percepción, su manera de pensar. Recuerda, Marta está pensando, la muerte de mi hermano es definitiva, ya no hay nada más que hacer. Pero Jesús le dice, no, déjame decirte, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. ¿Crees esto? Le dice María. Y Marta, ¿crees esto? ¿Crees que esto? ¿Entiendes? No solo lo entiendes, pero lo crees. Y Marta, a pesar del dolor y de la decepción que estaba teniendo, dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Así que ella sigue creyendo, hermanos. Y qué interesante es esto, porque Jesús no le está diciendo, hermanos, tranquila, 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 voy a sanar a tu hermano, voy a resucitarlo, voy a regresar a los muertos, pero ¿y ya crees en mí? No, no, no. Él está dejando el dolor de lado un momento y está enfocándose en lo más importante. No sé si me estoy dejando entender, pero el énfasis de Jesús se encuentra en que Marta encuentre fe primero antes de superar su dolor. Es decir, Jesús, para el Señor es más importante, antes de solucionar tu problema, que tú te fortalezcas en la fe y en la convicción de quién es Jesús y de quién eres tú delante de Él. De nada le sirve a Marta recibir a su hermano vivo nuevamente si ella va a seguir con un corazón de incredulidad. De nada te sirve, hermanos, recibir una bendición o la respuesta a aquello por lo cual tú estás orando si no has madurado en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que si la prueba que estamos viviendo, hermanos, no nos hace mejores, no nos fortalece, no fortalece nuestra fe, no nos hace caminar mejor delante del Señor, no nos anima a servir más, a servir mejor, a consagrarnos más a Él, de nada sirvió el dolor. No sirvió de nada. Por eso te digo que alejarnos del Señor en la prueba es lo peor que podemos hacer. Y podemos encontrar muchas excusas. Podemos decir, es que tú no sabes lo que me está pasando, es que tú no entiendes lo que estoy viviendo, es que tú no sabes lo que significa no tener dinero, sí, sí lo sé. Es que tú no sabes lo que significa ser traicionado, sí, sí lo sé. Es que tú no sabes lo que significa que te abandonen, es que tú no sabes lo que significa que te traten mal tus líderes o que te dejen solo, que no te busquen o que te paguen mal. Sí lo sé, lo he vivido. Pero esa es razón suficiente para dejar al Señor. No, como decían también por ahí, si el hecho de que un hombre, ¿no? Haya hecho algo contra ti y por ese hombre te alejes de la iglesia, eso significa que estaba tu fe fundada en un hombre, no en Dios, ¿no? A lo que quiero llegar, hermanos, es que Jesús primero desafía a Marta a crecer en su fe antes de hacer el milagro. Antes de hacer el milagro, Jesús está tratando con el corazón de Marta y con el corazón de María. Porque recuerde, el asunto está en el corazón. Pienso, bien pudo suceder que Lázaro no resucitara. Como hermanos, muchas veces nosotros hemos perdido familiares
y estando ya a punto de morir o muy graves, hemos orado al Señor, Señor, concédele vida, y el Señor no les concedió y se los llevó. Y eso significa entonces, nos alejamos del Señor porque Dios no nos amó como si lo hizo con Marta y María, como no lo hizo con nosotros. No, no, hermanos, eso no es así. Eso no funciona así. Dios obra conforme a su voluntad y de acuerdo a sus propósitos. El punto no es ese, el punto es nuestro corazón. Estamos confiando en Dios a pesar de la prueba. Estamos amando a Dios a pesar de que no recibimos lo que esperamos. Estamos confiando en Dios a pesar de que pasamos por momentos de sufrimiento, lágrimas, dolor, angustia. Esa es la pregunta. La pregunta para Marta era, ¿crees esto a pesar de que has perdido a tu hermano? ¿Crees que yo soy la resurrección, la vida, a pesar de que tu hermano ha muerto? ¿Lo crees a pesar de que tus ojos ven lo contrario? ¿Crees tu fe es más fuerte que las circunstancias visibles? Y afortunadamente María respondió, sí, Señor, sí creo. Porque hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin fe también es imposible superar las pruebas de esta vida. Pasar las pruebas en un nivel humano, carnal, lo único que nos hace es llevarnos a la desesperación, a la decepción, a la frustración, al desánimo. ¿Cómo sabes que una prueba no la estás pasando adecuadamente? Cuando te lleva al desánimo, hermano, cuando te desanimas, cuando te deprimes, cuando te angustias, cuando estás desesperado, no sabes qué hacer. Porque eso es qué significa, que no estás mirando al Señor, estás mirándote a ti mismo nada más. Pero cuando la prueba nos ayuda a buscar más a Dios, a fortalecernos más en el Señor, decirle, Señor, sí, ¿sabes qué? Estoy pasando problemas difíciles, angustia, no sé qué hacer, pero igual yo confío en ti y tengo gozo en mi corazón y paz, porque sé que en medio de las circunstancias tú eres la vida, tú eres mi vida, tú eres mi fortaleza. Entonces, hermanos, eventualmente esa prueba terminará y tú vas a salir renovado y fortalecido. Importante. Una relación con Jesús es el paso para obtener la vida eterna, obviamente, la salvación. Nuestra fe se fortalece cuando a pesar de las tribulaciones seguimos confiando en la bondad y en los santos propósitos de Dios. La muerte pasa de ser un enemigo poderoso a ser la puerta de acceso al gozo de estar en la presencia de Dios. Sin fe es imposible superar las pruebas de esta vida, hermanos. Y recuerdo una vez más, Jesús es la resurrección y la vida eterna. Ahora vemos el caso de María. Jesús ha tratado con Marta. Marta ha fortalecido su fe, ha entendido un poco. Ahora Marta va donde María y le dice, fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces dijeron los discípulos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué entendemos acá, hermanos, la continuación de este relato? Lo que vemos acá, hermanos, es cómo ahora le toca a María, ¿cierto? Marta le hace saber a su hermana que el Señor le llama, pues ella va a buscar al Señor y María se postra ante los pies llorando y le dice, Señor, lo mismo, ¿no? El mismo reclamo doloroso, ¿no? Que su hermana hizo. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto, ¿no? ¿Y qué vemos, hermanos? Que también, así como Marta, por la prueba, había dejado de servir, María, con motivo del dolor, no estaba a los pies del Señor aprendiendo y adorando, estaba llorando, estaba quejando, estaba sufriendo, ¿no? Entonces, la prueba a veces, hermano, nos puede sacar, nos puede desenfocar de aquello que queremos y tenemos que hacer para Dios, pero eso nos muestra, pues, cómo el dolor, así como tiene potencial para enseñarnos, también tiene potencial para detenernos, para alejarnos de Dios. Vuelvo a repetir, todo depende de nuestro corazón. Si estamos buscando a Dios, si nos aferramos a Él a pesar de, o nos alejamos. Cuando María llegó a sus pies, pues igual le expresó su tristeza, su decepción. Y mira que todo esto es un cuadro bastante triste, ¿no? María está llorando, los que estaban en casa ahí llorando, todo era un cuadro triste, doloroso, ¿no? De desánimo, ¿no? Un buen hombre había muerto, dos hermanas se habían quedado solas, desamparadas, tristeza, angustia, dolor. La gran diferencia, hermanos, es que había uno entre ellos que sí podía hacer algo diferente además de llorar. Sin embargo, vemos que Jesús lloró.
Y esto es algo importante, muy importante, hermano. Se dice, ¿no?, que este es el versículo más cortito de la Biblia. Uno de los versículos más cortos de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Y muchos comentaristas, pues, ¿no?, dicen que Jesús lloró a ver la incredulidad del ser humano, ¿no? Como ni María, ni Marta, ni sus discípulos, ni nadie creía que se podía hacer algo, y lloró por la incredulidad del hombre. Otros dicen que Jesús lloró por la fragilidad del ser humano, como siendo la creación perfecta de Dios, como, mira, llegamos pues a este punto, ¿no?, de enfermar, de degenerarnos y de morir, como la muerte acaba con un cuerpo, lo destruye, la fragilidad del ser humano. Otros dicen que lloró por el estado al cual había llegado el hombre por causa del pecado. Otros dicen que lloró porque amaba a Lázaro y sus hermanas. La verdad, hermanos, es que sea por las razones por las cuales Jesús lloró, lo interesante es esto. Porque muchas religiones enseñan, hermano, que Dios, si existe, o la divinidad, es un ser, ¿no?, impersonal, es un ser lejano, completamente apático del sufrimiento humano, ¿no? Incluso los griegos enseñaban que la divinidad era apática, ¿no? En la etimología de esa palabra, ¿no? Sin sentimientos, ¿no? Apatos, sin sentimientos. Sin involucrarse en la creación, pero no vemos eso. Vemos a Dios involucrado en su creación. Vemos a un sumo sacerdote que se compadece y es empático con nuestras luchas y debilidades. Por supuesto, hermano, Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, sabía que esto iba a terminar bien, pero aún así lloró, porque Dios no es ajeno al sufrimiento humano, hermano. Dios no es ajeno al sufrimiento que pasamos. Dios no es ajeno al dolor, a las lágrimas que usted y yo podemos derramar en algún momento de nuestras vidas. Dios no es ajeno. Otra cosa que entendemos es, no es pecado llorar, no es pecado sentirse tristes. Es pecado cuando nos detenemos y nos quedamos ahí y nos lleva a alejarnos de Dios. Eso sí es pecado. Pero llorar, derramar lágrimas, sentirnos tristes en algún momento por alguna situación difícil que estamos pasando, no es pecado. Por eso Dios nos ha dado sentimientos para expresar el estado de nuestra alma. Hermanos, cuando tú lloras, ¿no te sientes mejor después de llorar? ¿Por qué? Porque es una válvula de escape que Dios nos ha dado para poder aliviar las presiones de nuestra alma, las lágrimas, el dolor, el llanto. Es un mecanismo que Dios nos ha dado para poder aliviar nuestra alma, así como la risa es un mecanismo también que nos alegra el alma, que nos hace sentirnos mejor, que libera físicamente, fisiológicamente, libera hormonas que nos hace sentir mejor. De la misma manera, el llorar, el quebrantarnos, alivia nuestra alma. Es una válvula de escape para derramar nuestro corazón, y qué mejor hacerlo delante del Señor. Pero es pecado cuando eso nos aleja de Dios. Al ver pues este cuadro, curiosamente, hermanos, vuelvo a repetir, nadie, ni María, ni Marta, ni ninguno de los que estaban allí, pensaban que se podía hacer algo ya. Para ellos la muerte de Lázaro ya era un tema cerrado, ¿sí? La queja era, Señor, si hubieras llegado antes, pero no llegaste antes. Ya murió Lázaro, ya no hay nada más que hacer. Y todo el cuadro ahí es de desánimo, de pesimismo, de dolor, de tristeza. Para ellos ya no había nada más que hacer. Sin embargo, la noticia maravillosa que yo te quiero compartir en esta mañana, hermano, amigo, es que Jesús venció a la muerte. Claramente la palabra de Dios nos dice que a pesar de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida, dice, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y uno de los enemigos que Jesús venció en la cruz es la muerte. Si para el ser humano la muerte es un tema definitivo y ya no hay nada más que hacer, déjame decirte, no. Para Dios no es el tema definitivo. Dios es vencedor. Cristo venció a la muerte y a todos los enemigos. Él nos ama, hermanos. Cristo nos ama. Y en su soberanía permite que pasemos situaciones difíciles para un mayor propósito. Esto no lo hace alejado de nosotros de una manera impersonal. Él entiende nuestro dolor, Él se identifica con nuestro sufrimiento. Tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque Él, estando acá en la tierra, ha experimentado toda la gama de la experiencia humana. Nosotros sufrimos, Cristo también sufrió. Hemos llorado, Cristo también lloró. Nos hemos sentido angustiados, Cristo también se ha sentido angustiado. Hemos sido traicionados, Cristo también ha sido traicionado. Nos hemos sentido solos y desamparados en este mundo, Cristo también. Cualquier sea la situación, hermanos, que hayamos pasado en esta vida, dice la Escritura que Cristo lo padeció también, pero sin pecado, pero sin pecado. Y llegamos al punto final, al clímax de esta historia.
Dice la Escritura, Jesús profundamente conmovido, versículo número 38. Otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, es decir, de Lázaro, le dijo, Señor, hiede ya, es decir, huele mal, porque ya hace 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Acá hay algo muy interesante, hermanos. Dice la Escritura que después de haber conversado Jesús con María y Marta a las afueras de Betania, él entró, obviamente junto con ellas y con todos los que le acompañaban, sus discípulos, entró hasta el sepulcro, llegó al sepulcro. Y cuando llegó al sepulcro dice que Jesús estuvo profundamente conmovido en su interior otra vez. La Nueva Traducción Viviente traduce esto diciendo todavía estaba enojado cuando llegó. Y esto nos causa curiosidad y cuando investigamos un poco más en el significado de la palabra en el original, esto es una palabra que hace referencia al bufido de los caballos, a este relinchar de los caballos, ese relinchar poderoso, ¿no? De los caballos, vigoroso. Y cuando se habla del ser humano, se refiere a la indignación, se refiere a la ira, se refiere al enojo, se refiere a estos sentimientos encontrados, ¿no? Que una persona siente y que le hace bramar, que le hace hacer, expresar un gemir, así que muestra indignación, enojo, tristeza, ¿no? Entonces, ¿qué está queriendo decir Juan acá? Mira lo que dice Calvino. Cristo no llegó al sepulcro como un espectador ocioso, sino como un luchador preparado para la pelea. Por lo tanto, no nos sorprende que gima otra vez, pues la violenta tiranía de la muerte que él tenía que derrotar se encuentra frente a sus ojos. Entonces tratamos de entender, hermanos, que Jesús se presenta ante el enemigo, que es la muerte, ante lo que es el destino final del ser humano en pecado, ¿no? Ante la degradación, la corrupción, la pudrición. Y Jesús se siente indignado porque, recuerda, no era la voluntad de Dios que el hombre muriera. Y esa es la condición del pecado, es esa mezcla de sentimientos que tú tienes cuando ves a una persona destruida por las drogas y claro, sientes tristeza, sientes compasión, pero sientes enojo porque dices, no debía terminar de esa manera, no debía culminar así, ¿por qué ha destruido tu vida? ¿Me entiendes? Ese sentimiento de muchas cosas en el interior están bulliendo en el corazón de Jesús. Al llegar al sepulcro, siente esta indignación, este enojo, esta tristeza, al ver a todos llorando, a ver a todos dando por perdida esta batalla y realmente para el ser humano sin Dios está perdida esta batalla, la muerte es lo final, es la puerta a la condenación, al infierno, a la degradación. Jesús está frente a su enemigo que es la muerte y exclama, ¿verdad? Exclama. Ante el pensamiento de que la muerte era algo inalterable, Jesús sí podía hacer algo al respecto. Así que manda quitar la piedra que sellaba el sepulcro. Recuerda, ya habían pasado 4 días de la muerte de Lázaro, así que la descomposición ya había empezado a hacer estragos. Dicen los que saben que, bueno, también un poco dependiendo del clima, pero siendo un clima como el Israel de la Biblia, un clima cálido, ya a los 2 días el olor era insoportable, ¿no? La emanación de gases y de todo en ese cuerpo muerto ya era una cosa insoportable. A los 4 días ya imagínate cómo eso estaba. Y Marta sigue pensando que nada se puede hacer, ¿no? Marta le dice, Señor, pero ¿para qué, no? Si ya está oliendo muy mal, ¿para qué lo vamos a abrir, verdad? Entonces sigue en su mente todavía para ella un caso cerrado, no hay nada que hacer. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cree, cree. Jesús ora a su Padre y su oración, hermanos, es preciosa, porque mira, su oración no es, Señor, por favor, resucita a Lázaro. No, no, no. Jesús está dando gracias como si Lázaro ya estuviera vivo. Jesús dice, Señor, te doy gracias porque siempre me oyes, ¿no? Y porque yo sé que estoy haciendo esto para que los demás crean, ¿no? Es tremenda esa oración de Jesús. Él ya está declarando, ¿no? Lázaro ya está vivo y gracias, Señor, porque tú me has oído, ¿no? Jesús ora a su Padre dando gracias por este tiempo que servirá para confirmar la fe de muchos y llama a Lázaro fuera. Lázaro dice, ven fuera, ¿no? Y Lázaro sale, increíblemente, ¿no? Lázaro sale. Ahora,
nos dice el relato bíblico que Lázaro salió, ¿verdad? Y él estaba envuelto, ¿no? Envuelto en sábanas, envuelto en un sudario. Así que Jesús manda que lo desaten y lo dejen ir. Entonces, él lo resucitó y ahora los hombres tienen que ayudarlo ahí a liberarlo, pero Lázaro había resucitado de los muertos, hermano, una cosa que nunca se había visto. O un hombre resucitar de la muerte después de muchos días de degradación, de corrupción, cuando es humanamente imposible que un ser humano vuelva a la vida. Jesús volvió a la vida y esos tejidos putrefactos y esos órganos deteriorados y ese cerebro muerto y ese corazón que ya estaba deteriorado fueron regenerados nuevamente, la sangre volvió a fluir, la actividad eléctrica del cerebro volvió a funcionar. Hermanos, una cosa increíble. Gloria a Dios. Jesús hizo por Lázaro, hermanos, lo que en algún momento hará por todos sus hijos y aún más. Porque, ¿qué pasa con Lázaro? Lázaro resucitó en su cuerpo mortal. Eso quiere decir que Lázaro iba a volver a morir en algún momento. Pero lo que Jesús hará por sus hijos, hermano, es mucho más grande. Ante el poderoso llamado del Señor, Lázaro se levantó de la muerte. Y mira lo que la palabra de Dios nos dice, Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, ¿qué aprendemos en este pasaje? ¿Qué vamos aprendiendo en este pasaje? La muerte, mucha gente piensa, es el fin. Otros piensan la muerte es un descanso, ¿no? Uno dice, ya murió, ya está descansando. O después de la muerte no hay nada, desaparecemos y ya no hay nada más. Hermanos, no es cierto. La Biblia enseña que aquel que muere sin Cristo, en incredulidad, va a parar a un lugar que se llama el infierno, un lugar de condenación, donde eternamente será condenado y pasará en sufrimiento eterno, alejado de la presencia de Dios, porque toda su vida rechazó al Señor. El que muere en Cristo, si bien es cierto, su cuerpo se deteriora y desaparece de esta tierra, su alma va a la presencia de Dios, al paraíso, al lugar eterno. Pero dice la Escritura que en algún momento, al final de los tiempos, Cristo vendrá por segunda vez y llamará a todos sus hijos. Y los que estén vivos en ese momento y los que estén muertos en ese momento serán transformados. Los que habían muerto serán resucitados y los que estén vivos, sus cuerpos serán transformados y todos juntos seremos transformados a un cuerpo glorificado, a un cuerpo que ya no puede enfermar, que ya no puede envejecer y que ya no puede morir, a un cuerpo perfecto para pasarlo con Dios durante toda la eternidad. Entonces, la muerte para el creyente lo único que hace es llevarnos a la presencia de Dios. Por supuesto, hay un componente emocional, nos duele perder a alguien querido, pero hermanos, entendemos que esa persona ya, si es creyente, si ha sido creyente, está ahora en la presencia de Dios. Él está allí vivo, consciente, gozándose, él o ella está ahí vivo, consciente, gozándose de la presencia de Dios, esperando el momento en el cual nos reuniremos nuevamente para estar para siempre en la presencia de Dios. Mira lo que dice la Escritura, 1 Corintios 15, 50. Pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice el libro de Apocalipsis que aquellos santos que trabajan para el Señor, aun cuando ellos vayan a la presencia de Dios, sus obras permanecen, sus obras quedan. Hermanos, déjame decirte esto. La vida en algún momento, si el Señor no viene antes, la vida se nos irá y moriremos y seremos sepultados. Y nuestro cuerpo se descompondrá, volverá al polvo de donde fue formado, pero nuestro espíritu, nuestra alma irán a la presencia de Dios. Conscientes, nuestra esencia irá a la presencia de Dios, lo que somos nosotros, para gozarnos con el Señor, para estar ahí en su presencia, alabándole, adorándole, para que en algún momento, hermanos, no sabemos cuándo, en algún momento, a la final trompeta, hermanos, como enseña la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 15, como enseña en 1 Tesalonicenses 4, los creyentes seamos transformados, se lleve la plenitud, la salvación de nuestro ser, ya no solamente nuestro espíritu y alma, sino también nuestro cuerpo sea transformado. Y este cuerpo, hermanos, que es débil, que envejece, que se cansa, que se duele, que muere, nunca más se enfermará, nunca más morirá, nunca más envejecerá. Será un cuerpo perfecto, glorificado, con el cual podremos estar para siempre en la presencia del Señor, gozándonos y adorándoles. Entonces, hermanos, tomo las palabras de Pablo. Estemos firmes y constantes, hermanos. No dejemos de servir. Hermano, yo siempre digo esto. Quieras o no, vas a envejecer. Te podrás hacer operaciones, te podrás inyectar Botox, podrás comer sano, todo lo que tú quieras. Podrás cuidarte lo más posible. Igual vas a envejecer. Igual vamos a envejecer, igual vamos a morir. ¿Qué mejor envejecer sirviendo al Señor? ¿Qué mejor gastar nuestros cuerpos en la obra de Dios? Yo siempre pienso esto, hermanos. Voy a envejecer igual, voy a gastarme igual. Quiero gastarme en la obra de Dios. Quiero envejecer predicando el Evangelio. Algo sí le pido a Dios. Señor, dame lucidez hasta el último de mis días. Quiero ser un viejito, pero un viejito predicador, ¿me entiendes? Quiero ser un viejito, no un viejito amargado, un viejito renegón, así sentado en una esquina que nadie lo quiere ver porque fastidia. No, no, no. Quiero ser un viejito que predique el Evangelio. Hasta el último de mis días, si Dios me da vida y para llegar hasta la vejez, quiero predicar el Evangelio hasta el último de mis días. Quiero gastarme para Dios. Y te animo, hermanos. Sigue trabajando en el Señor. ¿Te sientes cansado? Sigue trabajando para el Señor. Puedes pasar un momento de tribulación y angustia. Sigue trabajando para el Señor. Gástate para el Señor, porque igual te vas a gastar, igual vas a envejecer. Los años no pasan en vano, hermanos, el tiempo pasa. Ayer tenía 20, hoy día tengo 41, mañana tendré 60. El tiempo pasa y nadie lo detiene, hermanos. Nadie lo puede detener. Gástate para el Señor. Pasa tus años sirviendo al Señor, cantándole, alabándole. Bueno, ahorita no se puede, pero igual podemos, aunque sea congregar, podemos predicar el Evangelio, podemos tener comunión con los hermanos, pero cuando termine esto, hermanos, nos iremos de campamento, nos iremos de retiro, nos iremos de giras misioneras, saldremos a evangelizar. Hermanos, gástate para el Señor, que llegues al final de tu día, de tu vida, lleno de recuerdos, de tantas cosas bonitas que hiciste en la obra. La obra del Señor. Gástate para el Señor. Esfuérzate. Tu trabajo no es en vano. Tu trabajo no es en vano. Muchos pastores, obreros, misioneros han partido por causa del COVID-19. Sus obras permanecen con nosotros. Lo que plantaron, lo que hicieron, lo que enseñaron, hasta el día de hoy permanecen. Hasta el día de hoy permanecen, hermanos. Sigamos adelante en la obra del Señor. Te animo. Te animo. Sigue adelante. Pruebas vamos a pasar todos. Dificultades, todos vamos a pasar. Pero recuerda, Dios te ama. Y aunque permite que pase por pruebas, Él entiende cómo te sientes. Y Él, en su momento determinado, dará final a esa prueba. Solo aférrate al Señor. Confía en Él y Él hará. Él enderezará tus caminos. Y amigo y amiga, lo que acabo de decir hace un momento, esto tan hermoso, está destinado solamente a los creyentes. Perdóname, pero solamente está destinado a aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Si tu esperanza no está puesta en Jesús como Señor y Salvador, si tú no has derramado tu vida, no has arrepentido de tu pecado y has confiado en Jesús, has confesado con tu labio que Jesús es el Señor y Salvador, con todo el corazón déjame decirte,
Lo único que te espera para ti es la muerte y el infierno. Pero te ruego en esta mañana, no tienes por qué ir al infierno. No tiene por qué la muerte ser para ti algo terrible, espantoso. Tú puedes encontrar esperanza hoy. Tú puedes asegurarte que el día que mueras vas a ir a la presencia de Dios. ¿Cómo? Arrepiéntete de tus pecados. Y cree en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Pasaremos por el trago amargo de la muerte, pero nos levantaremos para vivir para siempre. Hermano, amigo, amiga, esta esperanza está disponible para ti ahora. El regalo de Dios de la salvación. ¿Crees esto? ¿Quieres asegurar tu vida? ¿No tenerle temor a la muerte? Déjame contarte, yo de niño tenía terror a la muerte. Tenía terror a la muerte, de pensar en desaparecer, pensar en dejar de existir. Era algo insoportable para mí. Pero cuando llegué a Cristo, hermanos, ese miedo desapareció. Porque sé que si el día que yo muera, ese día que yo cierro los ojos en esta tierra, los abriré en la presencia del Señor. Veré el cielo, veré la ciudad celestial, la patria celestial. Me maravillaré mirando las glorias del Dios eterno. Miraré el trono de Dios. Eso es para ti también. En esta mañana Dios te llama. Ven, arrepiéntete de tus pecados. No tienes por qué temer a la muerte. No tienes por qué tener temor a la muerte porque Cristo ya venció a la muerte. Él se hizo carne. Él vivió una vida perfecta. Él fue clavado en una cruz y él experimentó la muerte. Él murió y al tercer día resucitó de los muertos porque la muerte no tiene poder sobre él. Él es Dios sobre todas las cosas, Dios poderoso. Pero al morir, pagó la culpa del pecado que tú y yo teníamos que pagar, para que ya no tengamos que pagar, para que seamos libres de toda deuda, para que confiando en Jesús como Señor y Salvador recibamos la salvación, la vida eterna, la paz y la certeza absoluta que iremos al cielo a pasarlo en su presencia. ¿Qué dices? ¿Crees en esto? Yo te animo. Cree en Jesús y sal de hoy día con la mente clara de que vas a resucitar para la gloria de Dios. Terminamos. Confía en Dios. Aun si estás pasando pruebas muy difíciles, Él te ama. Dios ama al hombre, Dios ama a sus hijos y se identifica con tu dolor. Él no es ajeno a nuestro dolor, hermanos. Él no es ajeno a nuestro sufrimiento. Él entiende el dolor, entiende el sufrimiento. Confía en Dios. Él tiene propósitos soberanos y buenos. A veces no entendemos por qué pasamos cosas, hermanos. No entendemos por qué pasamos situaciones, por qué oramos y no encontramos respuesta rápida. Paciencia. No dejes de confiar en Dios. Dios es confiable. Él es bueno. Él es bueno. El hombre te puede fallar. Dios jamás te va a fallar. Confía en Dios aún en medio de la tristeza, dolor y decepción. Recuerda, sentirnos tristes, llorar, sentirnos angustiados no es pecado. No está mal, hermano. Decirle, Señor, ¿sabes qué? Me siento mal. A veces yo, hermano, a veces yo me he ido a la presencia de Dios y decir, Señor, ¿sabes qué? Estoy cansado. Estoy cansado, Señor, ya. Estoy cansado de este mismo problema, cansado, Señor, de orar y no recibir respuesta. Estoy cansado, Señor. Pero ¿sabes qué? A pesar de que estoy cansado, tú sabes que yo lo voy a seguir intentando. Porque tú lo sabes. No me voy a rendir. Eso no es pecado, hermanos. Sentirnos tristes, angustiados, a veces cansados, abrumados a veces por las circunstancias. No es pecado. Pecado es alejarte de Dios. Pecado es permitir que esa situación te aleje del Señor. Eso es pecado. Dejar de confiar en Dios. Pero abrir tu corazón al Señor. Porque, hermanos, no todas nuestras oraciones son, oh, Padre Celestial, Dios de la gloria, te amo, te bendigo. No, hermanos, esas son oraciones mecánicas, son frías. Abre tu corazón al Señor. Derrama tu corazón delante del Señor. Confía en Él. Confía en Él. Igual Él sabe lo que estás sintiendo. Confía en Dios. Cristo ha pagado nuestra deuda. Murió por nosotros y venció a la muerte para siempre. Confía en Dios. Los que morimos en Cristo nos volveremos a levantar para nunca más morir. Así que, si Dios ya venció al enemigo más poderoso que tiene el ser humano, que es la muerte, hermanos,
ningún enemigo puede contra nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Así que, querido hermano, empecemos una nueva semana, gozosos en el Señor, enfocándonos en el Señor. Después de esta prueba, y lo vamos a ver la próxima semana, vamos a ver a Marta otra vez sirviendo al Señor, a María derramando un perfume de nardo a los pies de Jesús, adorándole ahora con mayor ímpetu incluso, y a Lázaro, que se ha vuelto una bomba evangelística, porque a causa de que él resucitó de los muertos, dice, muchos, por causa de Lázaro, venían a los pies de Jesús. Antes solo era un buen hombre, ahora se volvió un evangelista. Marta era una mujer atribulada, ahora se volvió una sierva eficiente. María era una mujer que estaba aprendiendo, ahora se volvió una adoradora extravagante. Eso es lo que sucede cuando pasas la prueba confiando en Dios. Siempre saldrás mejor, refinado, más obediente, con más santidad, con más gozo. Ese es el propósito de Dios y así Dios se glorifica. Hermanos, no huyamos al sufrimiento. A veces es necesario pasar sufrimiento. A veces es necesario que el creyente llore. A veces es necesario que el creyente muerda el polvo. Pero Dios jamás dejará caído para siempre al justo, sino que ciertamente le levantará. Así que si estás pasando una prueba, el Señor te va a levantar. Si no la estás pasando, alégrate, pero prepárate, porque en el futuro seguramente habrá más pruebas. Pase lo que pase, Dios es bueno. Vamos a orar.